somos del barrio Avenida de Petrés. Y te íbamos a hacer una tapa que es la novedosa de este año, se puede decir, que son alcachofas con salsa de romesco. Para hacer las alcachofas de la salsa de romesco es coger toda entera, con clavito y todo, y pegarla hasta que se quede así. Luego ponemos para hervirlas agua, aceite, puedes poner el girasol perfectamente o la oliva, da igual, vinagre, de jerez o de vino, albahaca, una hoja de laurel y una cayena, un poco de sal. Cuando esté un poco así caliente el agua y hirviendo, se pone el alcachofa. Mientras tanto que se hagan las alcachofas que quieres por unidad, vamos a preparar la salsa romesco. Para la salsa romesco pongo un pimiento rojo, 2 tomates y 2 cabezas de ajo. Y pongo un poquito de sal, un poquito de aceite para que luego se peguen mejor. Y las ponemos a asar al horno. Necesitaremos también unas avellanas para salsa y unas almendras, un poquito de vinagre y una cucharada o 2 de aceite de oliva. Una vez sacado del horno, habrá que pelarlo, todo bien peladito. Después, para ponerlo en el turmis, ponemos las almendras, las avellanas, los tomates peladitos, el pimiento que hemos asado y los ajos. Luego pondremos la cucharita de vinagre y 2 cucharaditas de azúcar. Y un poquito apenas de sal. Y nos ponemos para hacer la salsa. A ver, ya hecha la salsa. La dejamos aquí para después que tenemos el plátano. Una vez que se haya fermentado las alcachofas, las escurrimos y tienen que quedar así. Y después tenemos que con harina tempura las marcamos, las remontamos y a continuación ya se pone en la freidora, esté al fuego alto, puede ser, y se pone. Y se hará sobre unos 5 minutos a 10 según el aceite está. A continuación, ponemos en un plato papel para cuando lo sacamos de la freidora para que se empaque la fruta. En este caso, las quitamos despacio para que se rompan y las ponemos en y ya emplatamos. Ponemos la salsa romesco. Hacemos como rayas y a continuación ponemos las alcachofas y con los dedos se abren un poco para que parezca una. Y luego cogemos
sal de escamas y la rociamos un poco. Y aquí tenéis la novedad del verano: alcachofas con salsa de grosor.